Buen día, mi nombre es Ángel Rocha y vamos a hablar de funciones de probabilidad claves. En este caso vamos a hablar de la f de x, que es nuestra función de densidad. Vamos a hablar de nuestra p de x, que es nuestra función de probabilidad. Vamos a hablar de la moda y de la tasa de riesgo. Les presento el índice del documento. En este caso vamos a tener una introducción sobre las funciones de probabilidad. Vamos a tener las variables aleatorias, la función de densidad, lo que es la función de probabilidad, moda y tasa de riesgo. Y pues bueno, empezamos con la introducción, que es una función de probabilidad, perdón. En este caso, en estadística y probabilidad, las funciones de estas mismas son herramientas matemáticas que describen la probabilidad de que un evento ocurra. Esto particularmente con un conjunto de eventos posibles. Dentro de estas funciones de probabilidad existen las variables aleatorias, las cuales cada una se distribuye de manera diferente o cada una sigue una distribución de la cual se aborda en varios conceptos. En este caso vamos a hablar de la función de densidad, de la función de probabilidad, de la moda y de la tasa de riesgo. Prácticamente en este punto vamos a empezar con cada uno de los valores que acabo de mencionar y vamos a verificar cómo es que se comportan cada uno de ellos. Dentro de esta función de probabilidad, que es mi función de densidad, es denotada como f de x minúscula, como ya se mencionó anteriormente. Y esta misma describe cómo es la densidad de la probabilidad de diferentes valores. Esto teniendo en cuenta las variables aleatorias que contiene esta función. En el caso de las variables continuas, esta no proporciona probabilidades directas, por lo que prácticamente solamente siguen un intervalo. Para tener más claro este concepto, tengo aquí un ejemplo de algún modelo de función de densidad. En este caso tenemos que nuestra función de densidad 1 de x es igual a 0.01 cuando mi x está entre 0 y 100, esto sin tocar estos dos valores. También tenemos otra función de densidad en la cual me menciona que mi f de x del segundo modelo, es igual a 3 por 2000 a la 3 entre x más 2000 a la 4. Esto funciona cuando x es mayor a 0. Aquí tenemos que mi tercera función no está definida en x. Y pues la última, que es mi cuarto modelo, tengo que 0.000003 a la menos 0.00001x, esto cuando mi x se comporta cuando es mayor a 0. En este punto podemos decir que la función de densidad no describe una función de probabilidad, porque esta se comporta de diferente manera, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta función de probabilidad tenemos, o la podemos llamar como función de masa. Esto es mi p de x, que esta especifica en variables discretas la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor en particular. También puede ser considerada como una función de distribución acumulativa para ciertas variables discretas. Esto es recuperando los valores de nuestra función de probabilidad hasta cierto punto. Y aquí un ejemplo de cómo es mi función de probabilidad. Esto prácticamente, como se mencionó anteriormente, se comporta dependiendo de los valores. Creo que aquí va a quedar un poquito más claro. Tengo que mi p de 3 de x es igual a ciertos valores dependiendo de cómo es que x sigue esta distribución. En este caso, cuando x es igual a 0, mi valor es 0.5. Cuando x es igual a 1, mi probabilidad de x es 0.25. Cuando x es igual a 2, mi probabilidad de x es 0.12. Cuando x es igual a 3, mi probabilidad es 0.08. Y cuando x es igual a 4, mi función de probabilidad es 0.05. Ahora vamos a hablar de la moda. La moda prácticamente es cómo es que hay valores con mayor probabilidad dentro de nuestras variables discretas. En pocas palabras, es como un valor se va repitiendo durante nuestras variables
y cómo es que este valor va apareciendo más que otros. En este caso, pues como se menciona aquí, la moda es la moda de una variable aleatoria es el valor más probable, que es a lo que me refería anteriormente. Y pues vamos a ver un ejemplo de lo que es la moda. Tenemos diferentes modelos los cuales se comportan de diferente manera. En el modelo 1 decimos que la función de densidad es constante, por lo que todos los valores de 0 a 100 podrían ser la moda, o equivalentemente podría decirse que no hay moda. Esto, por ejemplo, si numeramos todos los valores de 0 a 100, prácticamente decimos que no hay moda. Pero si estos valores se comportan de manera en que la densidad es constante, pues podríamos decir que todos los valores pueden ser la moda. En el modelo 2 tenemos que la función de densidad es estrictamente decreciente, por lo que la moda está en cero. Esto significa que va decreciendo, o sea que los valores van cada vez haciéndose menos, por lo que ningún valor se va a poder repetir. En este caso, pues la moda termina en cero. Para el modelo 3 la probabilidad es mayor en cero, por lo que sigue una distribución mixta. Esto podemos decir que no podría existir alguna moda dentro de este modelo. Y para el modelo 5, teniendo una densidad constante en dos intervalos con los valores de 50 a 75, pues decimos que como tiene una densidad constante entre 50 a 75, pues todos estos valores anteriormente dicho van a ser modas. Vamos con una función que es de las más importantes, que es llamada tasa de riesgo. En este caso, la tasa de riesgo representa cómo es que las funciones de densidad y supervivencia se comportan. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues tenemos una función de densidad, la cual ya hablamos, que es cómo es que se comporta nuestra probabilidad, y una función de supervivencia, que es cómo un valor puede llegar hasta cierto punto dentro de cómo se comportan los valores. Tengo un tipo de ejemplo aquí que en términos de mortalidad, la tasa de riesgo es la probabilidad anualizada de que un evento ocurra en el próximo instante. Esto se expresa como una tasa de mortalidad por año. Como ya lo hemos visto a lo largo de la carrera de actuaría, existen tasas de mortalidad para ciertas personas, para cierto grupo de personas, entonces pues esto podría decirse que viene siendo la representación de la tasa de riesgo. También se puede interpretar como la densidad de probabilidad en X, dados ciertos argumentos que será al menos X. Y voy a poner un ejemplo en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a presentar las tasas de riesgo para diferentes modelos. En este caso, la tasa de riesgo va a proporcionarnos información sobre cómo es que funciona la probabilidad instantánea de que ocurra un evento en un momento específico. En este caso tenemos el modelo 1, que es mi h de 1 de x. Esto nos dice que la ocurrencia del evento está entre 0 y x, entre 0 y 100, perdón. Para el segundo modelo nos menciona que la tasa de riesgo es igual a 1 sobre 1 más e a la menos 0.01, esto multiplicando mi z por menos 60 al cuadrado. Para el modelo 3 no definimos cómo está la tasa de riesgo, y para nuestro cuarto modelo tenemos que 0.00001 cuando x es mayor a 0. Y pues así fue representada la tasa de riesgo. Y voy con la siguiente diapositiva. En este punto agradezco su atención por ver el video y también menciono algunas de las conclusiones finales que tuve respecto a este proyecto. Prácticamente nuestras funciones de probabilidad es clave dentro de esta materia que es teoría del riesgo. Algunas nos mencionan algunos puntos que realmente son muy importantes, como lo mencioné anteriormente, como lo es la tasa de riesgo, como es nuestra función de probabilidad. Esos son los dos aspectos que se me hacen más importantes. ¿Por qué? Porque la función de probabilidad te menciona cómo es que se comporta la variable, cómo es que va a tener esta probabilidad de que afecte o no afecte a nuestras variables, y la tasa de riesgo nos van a mencionar cómo es que funciona esta
sobrevivencia ante estas variables y ante diversas situaciones, como se mencionó, puesto que tiene algún punto donde es la tasa de mortalidad de cierto grupo de personas o pues cómo se comporta la variable hasta cierto punto. Como dice la diapositiva, muchas gracias por escuchar y hasta pronto.